Bienvenidos una vez más al canal. En este capítulo, exploraremos una cuestión fascinante. ¿Por qué los escépticos católicos y protestantes, aun cuando rechazan la teología de su infancia, siguen reflejando las huellas de su formación religiosa? Bertrand Russell nos invita a observar cómo las diferencias doctrinales del pasado moldean incluso la forma en que se duda, se niega o se busca. ¿Puede un libre pensador escapar realmente de la sombra de su fe original? ¿O la tradición siempre nos alcanza, incluso en el escepticismo? 6 sobre los escépticos católicos y protestantes. Cualquier persona que haya tenido mucho contacto con librepensadores de diferentes países y diversos antecedentes tiene que haber advertido la notable diferencia entre los de origen católico y los de origen protestante, por mucho que crean haber abandonado la teología que les enseñaron en su juventud. La diferencia entre protestantes y católicos es tan marcada entre los librepensadores como entre los creyentes. En realidad, las diferencias esenciales son quizás más fáciles de descubrir, ya que no están ocultas detrás de las divergencias ostensibles del dogma. Hay, claro está, una dificultad, que es que la mayoría de los protestantes ateos son ingleses o alemanes, mientras que la mayoría de los católicos son franceses. Y los ingleses que, como Gibbon, han tenido un íntimo contacto con el pensamiento francés, adquieren las características de los librepensadores franceses a pesar de su origen protestante. Sin embargo, sigue existiendo la gran diferencia y sería interesante tratar de averiguar en qué consiste. Se puede tomar como un librepensador protestante completamente típico a James Mealy, tal como aparece en la autobiografía de su hijo. Mi padre, dice John Stuart Mealy, educado en el credo del presbiterianismo escocés, había llegado, por sus estudios y reflexiones, a rechazar no solo la creencia en la revelación, sino los fundamentos de lo que comúnmente se llama religión natural. El rechazo de mi padre de todo cuanto se llama creencia religiosa no era, como podrían suponer muchos, esencialmente un asunto de lógica y prueba. Sus razones eran morales aún más que intelectuales. Hallaba imposible creer que un mundo tan lleno de males era la obra de un autor dotado de infinito poder, de bondad y virtud perfectas. Su aversión a la religión, en el sentido usualmente dado al término, era igual a la de Lucrecio. La miraba con los sentimientos debidos no solo a una mera ilusión mental engañosa, sino a un gran mal moral. Habría sido completamente inconsecuente con las ideas del deber que tenía mi padre dejarme que adquiriese impresiones contrarias a sus convicciones y sentimientos con respecto a la religión. Desde el primer momento, me inculcó que la manera en que nació el mundo era un tema del cual no se sabía nada. Sin embargo, no había duda de que James Mealy siguió siendo protestante. Me enseñó a tener el mayor interés por la reforma, como la contienda grande y decisiva contra la tiranía sacerdotal en favor de la libertad de pensamiento. En todo esto, James Mealy solo llevaba adelante el espíritu de John Knox. Era un no conformista, aunque de una secta extrema, y conservaba la sinceridad moral y el interés por la teología que distinguió a sus precursores. Los protestantes, desde el principio, se distinguieron de sus contrarios por lo que no creían. El abandonar un dogma más es, por lo tanto, meramente llevar el movimiento una etapa adelante. El fervor moral es la esencia del asunto. Esta es solo una de las diferencias distintivas entre la moralidad protestante y la católica. Para el protestante, el hombre excepcionalmente bueno es el que se opone a las autoridades y las doctrinas recibidas, como Lutero en la Dieta de Worms.
El concepto protestante de la bondad es algo individual y aislado. A mí me educaron como protestante, y uno de los textos que más inculcaron en mi mente juvenil fue: no seguirás a una multitud para hacer el mal. Me doy cuenta de que, hasta ahora, este texto influye en mis actos más graves. El católico tiene un concepto completamente diferente de la virtud. Para él, la virtud es un elemento de sumisión, no solo a la voz de Dios revelada en la conciencia, sino a la autoridad de la Iglesia como depositaria de la revelación. Esto da al católico un concepto de la virtud mucho más social que el del protestante y hace el tirón mucho mayor cuando rompe su unión con la Iglesia. El protestante que abandona la secta protestante particular en que había sido educado hace solamente lo que los fundadores de aquella secta hicieron, no hace mucho, y su mentalidad está adaptada a la fundación de una nueva secta. El católico, por el contrario, se siente perdido sin el apoyo de la Iglesia. Puede, claro está, unirse a otra institución, como la de los masones, pero permanece consciente de todos modos de la rebeldía desesperada. Y generalmente queda convencido, por lo menos subconscientemente, de que la vida moral está confinada a los miembros de la Iglesia, de modo que para el libre pensador se han hecho imposibles las más altas clases de virtud. Esta convicción actúa de modos distintos, conforme a su temperamento. Si tiene una disposición fácil y alegre, disfruta lo que William James llama una vacación moral. El más perfecto ejemplo de este tipo de Montaigne, que se permitió también una vacación intelectual en forma de hostilidad a sistemas y deducciones. Los modernos no se dan siempre cuenta de hasta qué punto el Renacimiento fue un movimiento antiintelectual. En la Edad Media se acostumbraba a probar las cosas. El Renacimiento inventó la costumbre de observarlas. Los únicos silogismos que Montaigne mira con benevolencia son los que prueban una negativa particular, como por ejemplo, cuando utiliza su erudición para demostrar que no todos los que murieron como Arrio eran heréticos. Después de enumerar varios hombres malos que murieron de esta manera o de manera parecida, prosigue: ¿pero cómo? Ireneo resulta afortunado. El propósito de Dios es enseñarnos que los buenos tienen algo más que esperar y los malos algo más que temer que la buena o mala fortuna de este mundo. Parte de esta antipatía por el sistema ha seguido siendo característica del católico en contradicción con el libre pensador protestante. La razón es, de nuevo, que el sistema de la teología católica es tan imponente que no permite al individuo, a menos que posea una fuerza heroica, establecer otro en competencia con él. Por lo tanto, el libre pensador católico tiende a evitar la solemnidad tanto moral como intelectual, mientras que el libre pensador protestante se inclina a ambas. James Mill enseñó a su hijo que la pregunta ¿quién me hizo a mí? No podía ser respondida, porque carecíamos de experiencia o información auténtica para responder a ella, y que cualquier respuesta solo retrasa la dificultad, ya que se termina preguntando, ¿quién hizo a Dios? Compárese esto con lo que Voltaire dice acerca de Dios en el Diccionario Filosófico. El artículo Dios en esa obra comienza del modo siguiente: durante el reinado de Arcadio, Logomacos, profesor de teología en Constantinopla, fue a Escitia y se detuvo al pie del Cáucaso, en las fértiles llanuras de Sefirim, en la frontera de la Cólquida. El ilustre anciano Don Dindak estaba en su gran salón, entre su inmenso redil y su vasto granero. Estaba arrodillado con su esposa, sus 5 hijos y sus 5 hijas, sus familiares y criados, y después de una comida ligera, todos ellos cantaban las alabanzas de Dios. El artículo continúa de igual manera
y termina con la conclusión: desde entonces resolví no discutir jamás. Uno no puede imaginar una época en que James Mill resolviera no discutir más, ni un tema, aunque hubiera sido menos sublime, que hubiera ilustrado con una fábula. Tampoco podría haber practicado el arte de la impertinencia hábil, como hace Voltaire, cuando dice de Leibniz: declaró en el norte de Alemania que Dios solo podía hacer un mundo. O comparar el fervor moral con que James Mill afirmó la existencia del mal con el siguiente pasaje, en el cual Voltaire dice la misma cosa. Negar que existe el mal pudo haber sido dicho en tono de broma por un lúculo que tiene buena salud y durante una buena comida en compañía de sus amigos y su amante en el salón de Apolo. Pero que mire por una ventana y verá algunos miserables seres humanos, que tenga fiebre y entonces él será también miserable. Montaigne y Voltaire son los ejemplos supremos de los escépticos alegres. Sin embargo, muchos librepensadores católicos han distado de ser alegres y siempre han sentido la necesidad de una rígida fe y una iglesia directora. Tales hombres se hacen a veces comunistas. El ejemplo supremo de ellos es Lenin. Lenin tomó su fe de un libre pensador protestante, pues los judíos y los protestantes no se distinguen mentalmente. Pero sus antecedentes bizantinos le impulsaron a crear una iglesia como la encarnación visible de la fe. Un ejemplo menos triunfante de la misma tentativa es Augusto Comte. Los hombres de su temperamento, a menos que tengan una fuerza anormal, pronto o tarde vuelven a caer en el seno de la iglesia. En el reino de la filosofía, Santayana constituye un ejemplo muy interesante, pues amó siempre la ortodoxia en sí, pero siempre anheló alguna forma menos odiosa intelectualmente que la proporcionada por la Iglesia católica. Le gustó siempre, en el catolicismo, la institución de la Iglesia y su influencia política. Le gustaba, hablando en sentido general, lo que la Iglesia había tomado de Grecia y de Roma, pero no lo que la Iglesia había tomado de los judíos, incluso, claro está, lo que debe a su fundador. Habría deseado que Lucrecio hubiera logrado fundar una iglesia basada en los dogmas de Demócrito, pues el materialismo había atraído siempre a su intelecto y, al menos en sus primeras obras, estaba más cerca de adorar la materia que de conceder esta distinción a cualquier otra cosa. Pero luego, parece haber llegado a sentir que cualquier iglesia que exista realmente es preferible a una iglesia confinada al reino de la esencia. Sin embargo, Santayana es un fenómeno excepcional y apenas encaja en cualquiera de nuestras modernas categorías. Es realmente prerrenacimiento, y si está de acuerdo con algo, es con los gibelinos, a quienes Dante halló padeciendo en el infierno por su adhesión a las doctrinas de Epicuro. Este criterio está, sin duda, reforzado por la nostalgia del pasado que un renuente y prolongado contacto con Estados Unidos estaba destinado a producir en un temperamento español. Todo el mundo sabe cómo George Eliot enseñó a F. que no hay Dios, que sin embargo debemos ser buenos. George Eliot, en esto, es el tipo de libre pensador protestante. Se puede decir, hablando en sentido general, que a los protestantes les gusta ser buenos y han inventado la teología con el fin de serlo, mientras que a los católicos les gusta ser malos y han inventado la teología con el fin de que sus vecinos sean buenos. De ahí el carácter social del catolicismo y el carácter individual del protestantismo. Jeremy Bentham, un típico libre pensador protestante, consideraba que el mayor de los placeres es el placer de la autoaprobación. Por lo tanto, no se sentía inclinado a comer o a beber con exceso, a vivir relajadamente o a robar a su vecino.
porque ninguna de estas cosas le habría dado ese exquisito placer que compartía con Jack Horner, pero no con tanta facilidad, ya que tuvo que renunciar para ello al pastel de Navidad. En Francia, por el contrario, la moralidad ascética fue la que se quebrantó primero. La duda teológica vino después y como una consecuencia. Esta distinción es probablemente nacional más que de credos. La relación entre religión y moral merece un estudio geográfico imparcial. Recuerdo que en Japón hallé una secta budista en la cual el sacerdocio era hereditario. Yo pregunté cómo era así, ya que generalmente los sacerdotes budistas son célibes. Nadie me informó, pero al fin hallé los hechos en un libro. Al parecer, la secta había comenzado con la doctrina de la justificación por la fe, y había deducido que mientras la fe se mantuviese pura, el pecado carecía de importancia. Por consiguiente, el sacerdocio decidió pecar, pero el único pecado que les tentaba era el matrimonio. Desde aquel día hasta la fecha, los sacerdotes de la secta vivieron vidas impecables, pero se casaron. Quizás si a los norteamericanos se les pudiera hacer creer que el matrimonio es un pecado, no sintieran ya la necesidad del divorcio. Quizás la esencia de un prudente sistema social es llamar pecado a varios actos inofensivos, pero tolerar a los que los cometen. Yo he tenido que hacer esto al tratar con los niños. Todo niño desea en un tiempo ser travieso, y, si se le ha educado racionalmente, solo puede satisfacer el impulso a la travesura mediante algún acto realmente dañino, mientras que si se le ha enseñado que es malo jugar a las cartas en domingo, o, alternativamente, comer carne el viernes, puede satisfacer el impulso de pecar sin hacer daño a nadie. Yo no digo que en la práctica actúe guiándome por este principio. Sin embargo, el caso de la secta budista de que hablé sugiere ahora que podría ser prudente el hacerlo. No sirve de nada insistir con demasiada rigidez en la distinción que hemos estado tratando de hacer entre librepensadores y protestantes y católicos. Por ejemplo, los enciclopedistas y filósofos de fines del siglo XVIII eran tipos protestantes, y a Samuel Butler debo considerarlo, aunque con cierta vacilación, como un tipo católico. La principal distinción que uno advierte es que en el tipo protestante, la desviación de la tradición es principalmente práctica. El típico librepensador protestante no tiene el menor deseo de hacer nada que no aprueben sus vecinos, aparte de su defensa de las opiniones heréticas. Home Life with Herbert Spencer, The Two, uno de los libros más deliciosos que existen, menciona la común opinión que merecía dicho filósofo. De él no se puede decir nada, aparte de que tiene una buena moral. No se les habría ocurrido a Spencer, a Bentham, a los Millys o a cualquiera de los otros librepensadores británicos que mantenían en sus obras que el placer es el fin de la vida. No se les habría ocurrido, digo, a ninguno de aquellos hombres, buscar el placer en sí, mientras que un católico que hubiera llegado a la misma conclusión se habría dedicado a vivir de acuerdo con sus ideas. Hay que decir que en este aspecto el mundo cambia. El librepensador protestante del presente puede tomarse libertades tanto en el pensamiento como en la acción, pero esto es solo un síntoma de la decadencia general del protestantismo. Antiguamente, el librepensador protestante habría sido capaz de decidirse en abstracto en favor del amor libre y, sin embargo, vivir toda su vida en estricto celibato. Opino que el cambio es de lamentar. Las grandes épocas y los grandes individuos han surgido del derrumbamiento de un sistema rígido. El sistema rígido ha dado la disciplina y coherencia necesarias, mientras que su derrumbamiento ha liberado la necesaria energía. Es un error suponer que las admirables consecuencias logradas en el primer momento del derrumbamiento pueden continuar indefinidamente.
Sin duda, el ideal es una cierta rigidez de acción, más una cierta plasticidad de pensamiento. Pero esto es difícil de lograr en la práctica excepto durante los breves períodos de transición. Y parece probable que, si las viejas ortodoxias decaen, surjan nuevos códigos rígidos de las necesidades de conflicto. Habrá bolcheviques ateos en Rusia que arrojarán dudas acerca de la divinidad de Lenin e inferirán que no es malo amar a los propios hijos. Habrá en China ateos del Kuomintang que tendrán sus reservas acerca de Sun Yat-sen y un escaso respeto por Confucio. Yo temo que la decadencia del liberalismo haga cada vez más difícil a los hombres la no adhesión a un credo combatiente. Probablemente, las diversas clases de ateos tendrán que unirse en una sociedad secreta y volver a los métodos inventados por Bale en su diccionario. Hay, de todos modos, el consuelo de que la persecución de la opinión tiene un admirable efecto sobre el estilo literario. 7. La vida en la Edad Media. Nuestra imagen de la Edad Media, quizás más que la de otros períodos, ha sido falsificada de acuerdo con nuestros prejuicios. Unas veces la pintura ha sido demasiado negra, otras demasiado rosa. El siglo XVIII, que no dudaba de sí, consideraba la época medieval como meramente bárbara. Para Gibbon, los hombres de aquellos días fueron nuestros rudos antepasados. La reacción contra la Revolución Francesa produjo la admiración romántica del absurdo, basada en la experiencia de que la razón conducía a la guillotina. Esto engendró una glorificación de la supuesta edad de la caballería, popularizada entre la gente de habla inglesa por Sir Walter Scott. El muchacho o la muchacha medios probablemente están aún dominados por el concepto romántico de la Edad Media. Él o ella imaginan un período en que los caballeros llevaban armaduras, embrazaban lanzas, decían «Válgame Dios» o «Voto a bríos», e invariablemente eran corteses o iracundos, cuando todas las damas eran bellas y desgraciadas, pero seguramente se las salvaba al final de la historia. Hay un tercer concepto, completamente diferente, aunque como el segundo, admira la Edad Media. Es el concepto eclesiástico engendrado por antipatía a la Reforma. En este caso, el énfasis se pone en la piedad, la ortodoxia, la filosofía escolástica y la unificación de la cristiandad por medio de la Iglesia. Como el concepto romántico es una reacción contra la razón, pero una reacción menos candida, que se envuelve en formas de razón y apela a un gran sistema de pensamiento que dominó el mundo en un tiempo y puede dominarlo aún. En todos estos criterios hay elementos de verdad. La Edad Media fue ruda, fue caballeresca, fue piadosa, pero si deseamos ver un período realmente, no debemos contrastarlo con el nuestro, ya sea en ventaja o desventaja. Debemos verlo tal como lo vieron los que vivieron en él. Sobre todo, tenemos que recordar que, en toda época, la mayoría de la gente es gente ordinaria, preocupada con el pan de cada día más que con los grandes temas de que tratan los historiadores. Esos ordinarios mortales están retratados por Miss Eileen Power en un libro delicioso, Medieval People, que va desde el tiempo de Carlomagno al de Enrique VII. La única persona eminente de su galería es Marco Polo. Las otras 5 son individuos más o menos oscuros, cuyas vidas han sido reconstruidas mediante los documentos que han sobrevivido. La caballería, que era un asunto aristocrático, no aparece en estos anales democráticos. Los campesinos y los mercaderes británicos dan muestras de piedad, pero esta no se aprecia tanto en los círculos eclesiásticos. Y todos son mucho menos bárbaros de lo que se habría esperado en el siglo XV. Hay, sin embargo, en favor del criterio
bárbaro, el notable contraste entre el arte veneciano anterior al Renacimiento y el arte chino del siglo XIX. Se reproducen dos cuadros. Uno de ellos es la ilustración veneciana del embarque de Marco Polo. El otro, un paisaje chino de dicho siglo, obra de Chao Mengfu. Miss Power dice: el paisaje de Chao Mengfu es evidentemente la obra de una civilización desarrollada, y el otro cuadro, un exponente de una civilización ingenua y casi infantil. Todos los que los comparen tienen que estar de acuerdo. Otro libro reciente, The Waning of the Middle Ages, por el profesor Huizinga de Leiden, nos da un cuadro extraordinariamente interesante de los siglos V y VI en Francia y en Flandes. En dicho libro, la caballería recibe la atención debida, no desde el punto de vista romántico, sino como un juego complicado que las clases superiores inventaron para aliviar el intolerable tedio de sus vidas. Una parte esencial de la caballería era el curioso concepto del amor, como algo que era agradable dejar insatisfecho. Cuando, en el siglo XII, el deseo insatisfecho fue colocado por los trovadores provenzales en el centro del concepto poético del amor, se efectuó un cambio importante en la historia de la civilización. La poesía galante convierte el deseo en motivo esencial y de este modo crea un concepto negativo del amor. Ipsumon de nuevo. La existencia de una clase superior cuyos conceptos intelectuales y morales están entronizados en un ars amandi es un hecho bastante excepcional en la historia. En ninguna otra época, el ideal de civilización se amalgama hasta tal grado con el del amor. Como el escolasticismo representa el gran esfuerzo del espíritu medieval de reunir el pensamiento filosófico en un solo centro, así la teoría del amor cortesano, en una esfera menos elevada, tiende a comprender todo lo perteneciente a la vida noble. Una gran parte de la Edad Media puede interpretarse como un conflicto entre las tradiciones romanas y germánicas. En un lado, la Iglesia, y en el otro, el placer, la pasión y todos los anárquicos impulsos de los hombres obstinados. La tradición romana no era la de las grandes épocas de Roma, era la de Constantino y Justiniano, pero aún así, contenía algo de lo que necesitan las naciones turbulentas, y sin lo cual la civilización no habría podido emerger nuevamente del oscurantismo. Como los hombres eran fieros, solo podían ser contenidos mediante una gran severidad. Se empleó el terror hasta que perdió su efecto por la familiaridad. Después de describir la danza de la muerte, un tema favorito del arte medieval del último período, en la cual los esqueletos bailan con los vivos, el doctor Huizinga pasa a hablar del cementerio de los inocentes de París, donde los contemporáneos de Villon se paseaban por gusto. Los cráneos y los huesos estaban amontonados en los osarios que se hallaban a lo largo de los claustros que cerraban la tierra por 3 lados, y estaban abiertos a los ojos de todos predicando esta lección de igualdad. Bajo los claustros, la danza de la muerte mostraba sus imágenes y sus estrofas. No había lugar más adecuado para la figura simiesca de la muerte riente que arrastraba al papa y al emperador, al monje y al bufón. El duque de Berry, que deseaba ser enterrado allí, hizo que esculpieran en la puerta de la iglesia la historia de los 3 vivos y de los 3 muertos. Un siglo después, esta exhibición de los símbolos funerales fue completada por una gran estatua de la muerte, ahora en el Louvre, y el único resto de todo ello. Tal era el lugar que los parisienses del siglo XV frecuentaban como una especie de lúgubre contrapartida del Palais Royal de 1789. Día tras día, una multitud de gente recorría los claustros mirando las figuras y leyendo los sencillos versos que les recordaban el cercano fin. A pesar de los incesantes entierros y exhumaciones que se efectuaban allí,
Era un punto de reunión del público. Ante los osarios se levantaban puestos y las prostitutas se paseaban bajo los claustros. Una reclusa estaba emparedada en uno de los costados de la iglesia. Los frailes venían a predicar y allí se organizaban procesiones. Incluso se celebraban banquetes. Hasta tal punto lo horrible se había hecho familiar. ¿Cómo podría esperarse del amor a lo macabro? La crueldad era uno de los mayores placeres del populacho. Mons compró un bandido con el solo fin de verlo torturar, con lo cual el pueblo se regocijó más que si un nuevo cuerpo santo hubiera resucitado entre los muertos. En 1388, algunos de los magistrados de Brujas, acusados de traición, fueron torturados repetidamente en la plaza del mercado con gran delectación del pueblo. Pidieron que los matasen, pero la petición fue denegada, dice el doctor Huizinga, para que el pueblo pudiera gozar de nuevo con sus tormentos. Quizás, después de todo, debe decirse algo acerca del criterio del siglo XVIII. El doctor Huizinga tiene algunos capítulos muy interesantes sobre el arte de fines de la Edad Media. El primor de la pintura no estaba igualado en la arquitectura y la escultura, que se hicieron floridas por el amor a la magnificencia asociado con la pompa feudal. Por ejemplo, cuando el duque de Borgoña empleó a Sluter para que hiciera un complicado calvario en Champmol, las armas de Borgoña y de Flandes aparecieron en los brazos de la cruz. Lo que es aún más sorprendente es que la figura de Jeremías, que formaba parte del grupo, llevase unos anteojos sobre la nariz. El autor traza un patético cuadro de un gran artista dominado por un patrón positivista y luego lo destroza al sugerir que quizás Sluter consideraba que los anteojos de Jeremías eran un feliz hallazgo. Miss Power menciona un hecho igualmente sorprendente, que, en el siglo XIII, un Baudelaire italiano, superando a Tennyson en refinamiento victoriano, publicó una versión de las leyendas de Arturo que omitía toda referencia a los amores de Lanzarote y Ginebra. La historia está llena de cosas raras. Por ejemplo, que un jesuita japonés fue martirizado en Moscú en el siglo XVI. Yo desearía que algún historiador erudito escribiera un libro llamado Hechos que me han asombrado. En tal libro, los anteojos de Jeremías y el Baudelaire italiano tendrían indudablemente un lugar. Russell nos deja con una imagen inquietante pero reveladora. Incluso en la negación, hay ecos del dogma que se ha rechazado. Los librepensadores protestantes siguen buscando virtud en la disciplina. Los católicos escépticos, a menudo, anhelan una estructura que sustituya a la Iglesia. ¿Es posible dudar sin repetir los moldes de lo que se ha dejado atrás? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que tu educación religiosa influye todavía en tus ideas actuales, incluso si ya no crees? Y no te pierdas el próximo capítulo, donde descubriremos cómo la Edad Media fue vista y distorsionada a través de los siglos.